Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video les voy a compartir cómo realizar una síntesis rápido y fácil para poder estudiar de un texto sin necesidad de transcribir. Pasos concretos y súper ágiles. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta sobre una síntesis? Que solamente tiene las ideas principales. No tenemos que resumir, solamente extraer las ideas principales. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué pasos vamos a tener en cuenta? Primero, leer detenidamente la introducción que me va a dar la idea general. Segundo, interpretar qué quiere decir el autor. Si me está proporcionando conceptos, si me está exponiendo, argumentando, defendiendo, etc. Próximo, debemos tener una lectura comprensiva. ¿Qué significa esto? Resaltar las palabras que no comprendemos y buscar su significado, anotarlo en el margen derecho del texto. La palabra que va a estar subrayada en el texto y su significado muy concreto. Si habla de algunos autores, igual buscar el contexto del autor, si era un psicólogo, un psicopedagogo, un sociólogo, etc. Y finalmente, si habla de teorías, también colocar en el margen de qué trata, muy sintéticamente. Por otro lado, subrayar las ideas principales, no de cada párrafo, sino a medida que vamos leyendo los que vemos que es importante, que tiene relación con la idea general que les decía antes. Y finalmente, resaltar títulos y subtítulos. A medida que vamos leyendo, hay una cosa que es muy importante. Supongamos que dice, el desarrollo cognitivo se divide en 3 niveles, por ejemplo. Entonces vamos a colocar, a medida que va nombrando los niveles y los va explicando, numerarlos. 1, tal estadio, 2, tal estadio, dentro del texto. Entonces lo que estamos realizando es un mapa conceptual dentro del mismo. Si te sirvió el video, recuerda compartir, suscribirte y regalarme un me gusta. Para contactarnos para clases personalizadas o cualquier material que necesites, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o Facebook, o también a nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchas gracias.